con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebelde. Sí, muy buenos días a todos nuestros televidentes que día tras día nos siguen a través de su medio de comunicación, que este es su canal 45. Hoy es lunes, ¿verdad? Hoy es lunes, un día que pinta un poco feo en el sentido de que ha comenzado a llover una fuerte lluvia en la capital y parte de la autopista, porque cuando regresábamos de Santiago, en el transcurso del camino, estaba cayendo un buen fuerte aguacero después de Villa Altagracia, que fue donde comenzamos a sentir los embates del agua. La necesidad también, porque eso ayuda a descontaminar esta gran ciudad de Santo Domingo, o el Gran Santo Domingo, por el cúmulo de basura y por las situaciones que se dan en esto. A veces el agua ayuda, pero también desayuda, porque las condiciones de vida en que vive mucha gente, en cañadas, arroyos y zonas inhóspitas, residiendo, cuando caen estos aguaceros, desgraciadamente, sufren los embates de esas situaciones de la naturaleza, a la cual permanentemente vivimos agrediendo y actuando en detrimento de esa madre naturaleza que nos da vida, que nos da la posibilidad de seguir existiendo y de seguir existiendo las futuras generaciones, porque parece que de los mecanismos del Estado, de los mecanismos de poder de la República Dominicana, no entienden lo que representa los recursos naturales en cualquier país y en cualquier nación. Desgraciadamente en nuestro país hemos tenido una serie de gobiernos que han entregado el patrimonio nacional a cambio ni siquiera de espejitos, lo han entregado en condiciones que nada más saben ellos y los que negociaron con ellos, porque el país no ha tenido ningún tipo de beneficio. Y busque la historia del Alcoa en la región sur del país, qué tiene la región del país y qué tienen los ciudadanos de esa región en la actualidad. ¿Qué recibió el gobierno? Porque nadie sabe nunca qué recibe el Estado Dominicano como resultado de la explotación minera y de nuestros recursos naturales. Y siguiendo transitando, Bonao, que es el punto fundamental de donde queríamos hacer una referencia, porque no estuvimos presentes cuando hubo las agresiones criminales perpetradas por empleados de Falconbridge, pero junto con un conjunto de elementos delincuentes que lo ligaron en todo y al final de cuentas para defender que cuando Falconbridge duró varios años cerrada, esos mismos sectores de empleados no hicieron esa protesta. Veo que hay un anuncio de que el pueblo de Bonao van a hacer una gran marcha en reclamo de que exploten a Loma Miranda porque hay que explotar los recursos naturales. ¿Pero por qué? Porque beneficia a una cantidad insignificante numéricamente, podríamos decir, de ciudadanos de Bonao. Por esa razón hay la necesidad de dañar el país, de dañar los recursos naturales de esa región norte o de esa zona donde se irrigan como resultado de ese pulmón ecológico que nos regaló la naturaleza. Y ahí tenemos el mismo caso de Barry, sí, esa misma Barry, que tanto ustedes como nosotros hemos hablado y hemos hablado sobre los daños que provocan en el ecosistema de esa zona. Y todos aquellos ciudadanos que tienen más de 20 o 25 años cumplidos saben en qué situación estaba el país, con muchos arroyos, con muchas especies marinas en cada una de las provincias y municipios. Vayan hoy para que ustedes vean. Ni siquiera en las presas, donde hay grandes cantidades de agua acumulada, se ha podido reproducir en proporción significativa las especies de peces. ¿Por qué? Por todas esas contaminaciones que le vamos introduciendo y lo vamos creando y vamos produciendo ciertas situaciones que son
extremadamente difícil para una especie poder subsistir. Y han desaparecido especies endémicas del país, de peces y camarones. Entonces, toda esa realidad, no somos los ciudadanos comunes y corrientes los responsables, sino han sido los diferentes gobiernos que hemos tenido por su actitud de irresponsabilidad frente a los recursos naturales, frente al derecho que tienen todos los ciudadanos de permitir que las otras generaciones tengan el mismo derecho que ellos han tenido en la actualidad. Porque si destruimos el ecosistema, si convertimos esto en un país desértico como es Haití, nosotros no somos responsables y no tenemos el más mínimo derecho de decidir por el destino de las futuras generaciones que nos van a seguir después de nosotros. Y eso es un derecho inalienable de la raza humana, del ser humano. Y esos organismos internacionales, al final de cuentas, a veces lo que quieren es justificar que se sigan produciendo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque esos organismos internacionales que a veces opinan a favor y en contra de recursos naturales, al final de cuentas son financiados por esas grandes empresas y esos grandes monopolios internacionales que controlan y deciden el destino de los países como los nuestros. Imponen las reglas de juego en función de sus propios intereses. Y no es posible que sigamos de brazos cruzados. Y hemos visto que, por suerte, lo decimos con mucha propiedad, en el país se ha comenzado a desarrollar un sentimiento de defensa de los recursos naturales. Y se inició desde hace muchos años, pero se consolidó con una victoria aplastante con la lucha que se libró en la zona de los Haitises en defensa de ese recurso natural hídrico de la República Dominicana, con haber derrotado a aquellos que quisieron instalar una cementera en Gonzalo y en los Haitises. Para destruir eso, el país se puso de pie y, modestia aparte, Fenatrano, el Movimiento Rebelde y el diputado Juan Uvieres asumieron en el primer momento la lucha por ese recurso natural, que en ese preciso momento nos calificaban como si fuéramos locos, que eso no era posible, quitarle de la mano a un poder como los Estrellas y a un poder unipotente como el de Leonel Fernández, que en ese momento estaba gobernando el país. Y eso siguió transitando, y se han ido logrando algunas victorias mínimas, independientemente de los resultados que hoy tenemos con el caso de Barrigol. Por lo menos sentamos en la mesa de la negociación con el gobierno a ese emporio internacional, independientemente de los resultados que no estemos de acuerdo, pero lograr que el país pusiera sentado en la mesa de las negociaciones para buscar un mejor acuerdo, aunque no haya sido lo que nosotros esperamos, es más que suficiente para que los sectores de la población, aquellos de a pie, entiendan que sobre la base de la unidad, sobre la base de la fuerza del pueblo, es posible cambiar las cosas. Y ese es el caso de Loma Miranda, que Loma Miranda, independientemente quiera el gobierno, no lo quiera, los organismos internacionales, Falcon Bridge y algunos pobladores de Bonao, Loma Miranda tendrá que ser explotada sobre la base de la sangre de muchos dominicanos, no solamente de la zona de Bonao, sino de todo el país, porque Loma Miranda le está doliendo a los más dominicanos que están en lo más profundo de este país, porque es un pulmón que hay que defenderlo con uña y diente, y hay que seguir haciendo esfuerzos porque eso no sea explotado, no sea depredado. Y vaya, cuando usted viene del Cibao, de Santiago, pasando por La Vega, mire hacia esa loma a mano derecha, o cuando usted va de la capital hacia Santiago, mire a la izquierda, antes de entrar a La Vega, para que usted vea cómo han destruido esa, que Aniana Vargas defendió con uña y diente, pero no recibió el apoyo en el momento adecuado, y ya se están viendo los resultados. Una zona altamente reforestada, ya se están viendo grandes extensiones de terreno
depredada por esos que son insaciables en función de buscar grandes cantidades de recursos y dinero. Tal vez se lo van a llevar cuando mueran. Y esas son realidades que cada día nosotros tenemos que seguir insistiendo y vamos a seguir insistiendo. Que este país no puede seguir en manos de aquellos que de una u otra forma no entiendan el problema de que el país es de todos, que el país no es de ustedes solo, exclusivamente, de aquellos que en un momento determinado dirigen el país o están en una posición de dirección y administrativa, de los recursos que es de todos, de todos, de todos. Y no pueden seguir haciendo lo que les da su gana, lo que les venga en gana. El país se está cansando, la gente se está cansando, la gente va adquiriendo y va a seguir adquiriendo conciencia de que no es posible seguir en este estado de situaciones. Y hoy salen en los medios de comunicación una información que dice que el presupuesto nacional ha crecido del 2003 hasta la fecha en 700 veces. Es como usted decir, este reloj que usted venga a poner 700 relojes de eso en esta mesa. ¿Y cuáles han sido los resultados para la población? Hemos hecho 7 reformas fiscales desde el gobierno, han hecho 7 reformas fiscales. El último presidente anterior a este, Leonel Fernández, dejó un hoyo de miles y miles de millones de pesos y de dólares en la economía nacional. No hay ni un preso, no hay nada, pero tampoco tienen respuesta de soluciones a la problemática nacional y cada día las situaciones son peores en el país, porque nosotros lo hemos dicho y vamos a seguirlo repitiendo, porque no nos vamos a cansar de repetirlo hasta que usted como ciudadano quiere conciencia. En los servicios de salud que están consagrados en la Constitución de la República, que es un derecho inalienable de todo ser humano de poder subsistir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ustedes ven los médicos, las enfermeras, bienalistas, todo el sector salud, en una constante lucha permanente porque se mejore la calidad del servicio y los salarios de ese sector. Pero no solamente ahí se para el problema, sino que la calidad del servicio que se le brinda a los dominicanos es cada día peor en los hospitales públicos, entre comillas. Los hospitales públicos, entre comillas. Y no agregan un sistema de salud obligado que se le imponen a la gente para beneficiar a las grandes corporaciones y a los bancos, explotando a los ciudadanos dominicanos y no le permiten darle un servicio de salud de calidad innecesario. Y eso solamente en algunos elementos del problema de salud en la República Dominicana. Pero cuando usted cambia del problema de salud a la educación, que es otro pilar importante en cualquier sociedad del mundo, la calidad de la educación primaria, intermedia, secundaria y universitaria, cada día es peor la escuela pública. Usted como ciudadano, si quiere que sus hijos tengan un poquito de educación mucho más de mayor calidad, tiene que hacer un gran sacrificio transfiriéndolo al sector privado, que tampoco tiene mucha calidad porque no tiene supervisión. Al final de cuentas lo que le interesa es cobrarle. Y usted encuentra que la educación que tenemos cada día es peor. Ahora se destapan cambiándole los nombres a las etapas de la educación. Y con eso creen que resuelven el problema. Y no es ahí que está el problema fundamental. Después plantean la realización de un foro de discusión y de debate para establecer un tipo de educación sobre un pacto a la educación. Y eso no va a valer de nada, porque ¿cuántas inversiones se han hecho? Eso básicamente para crear publicidad, gastar muchos recursos que pudieran ser invertidos en la educación, en cosas fundamentales. Se aplica el 4% para la educación, pero los profesores, el elemento humano no es incluido ahí. Y ahí hay 3 elementos importantes, de suma importancia para la sociedad, como es el caso también de la energía eléctrica.
Y usted como dominicano, si vive en este país, sabe lo que usted sufre, porque ahí no hay que hablar mucho, porque usted lo está sintiendo permanentemente. La cantidad de apagones que recibimos los dominicanos y la carestía de una energía cada día mucho más cara, cada día mucho más cara, y que va en aumento permanentemente. Y si usted se va a la producción nacional, agropecuaria, industrial, la industria dominicana colapsó hace muchos años, muchos años. Y el que no lo crea, que vaya a Herrera, donde estaba un grupo de empresarios en Herrera y en otros puntos del país, para que ustedes vean, la zona franca, elefante blanco en las diferentes provincias del país. Y usted encuentra una situación extremadamente difícil en lo que se refiere a la producción. Y las estadísticas establecen el nivel de desempleo que hay en la República Dominicana. Y ese nivel de desempleo, ¿qué crea? Lo que tenemos hoy, una alta tasa de delincuencia, que no hay un día del mes, que no aparezcan varios muertos como resultado de la actividad delictiva en la República Dominicana. Entonces, esos son algunos de los elementos que nosotros podíamos decir con relación a todo este panorama que vivimos en la República Dominicana. Y no es de que porque estemos en una actitud de confrontación con el presidente y con el gobierno actual, con el presidente actual, sino es que por el camino que él va, no es el problema fundamental a resolver en la República Dominicana, porque la cantidad de recursos que él pueda inyectar a la economía nacional, dando esos viajes sorpresas, supuestamente sorpresas, en algunos lugares del país, no van a resolver el problema fundamental, porque aquí en la actualidad, ¿cuál es el plan que tiene el presidente para resolver el problema energético? Dicen. ¿Cuál es el plan que tiene para resolver el problema de salud? Dicen. Y otros problemas básicos y elementales, el problema de la seguridad ciudadana, que la gente está totalmente desesperado. La gente está en un estado difícil, difícil. Cuando usted siente y ve que su vida corre peligro permanentemente en relación a las posibilidades y a la realidad que estamos viviendo en la República Dominicana, que usted no puede salir a la calle. Este fin de semana vea los medios digitales, vea los medios de comunicación en sentido general, para que ustedes vean la cantidad de personas asesinadas como resultado de esa actividad delictiva. Y eso no es casual ni es coincidencial, es provocado por la desigualdad social que hay en la República Dominicana, que cada día crece más, porque los niveles de ingresos que tiene un ciudadano nunca crecen, se mantienen estáticos. Pero los precios de los artículos de primera necesidad, cuando usted va al supermercado, cuando va al médico, cuando va a pagar los servicios, usted encuentra que cada día las cosas son más caras y usted tiene menos posibilidades económicas y menos posibilidades de empleo. Porque en una empresa donde habían 10 empleados, hoy quizá está el 50% de esos empleados fruto de la situación a la cual han llevado las malas políticas aplicadas del Estado dominicano. Y por eso hoy los periódicos dicen que el presupuesto del 2003 a la fecha ha aumentado de 73,000, hoy por ejemplo el presupuesto ahora 530,000 y pico de millones de pesos. ¿Y cuáles son los resultados en beneficio para los ciudadanos? Ninguno, y cada día va a tener más dificultades para lograr esos niveles de soluciones adecuadas para la República Dominicana. Hacemos un cambio y regresamos. Presentamos Rebeldes, con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebeldes. Sí, nuevamente aquí en Rebelde. Un saludo a los muchachos allá de Santiago Rodríguez, a Julián, a Tania, a Stephanie, y en particular muy especial, pero mañana le tenemos el plato fuerte para Ariel, allá en Dajabón, que también son parte del equipo de dirección del Movimiento Rebelde en Santiago Rodríguez y Dajabón. Miren, hay una parte, como decíamos, un video, un material referente a una protesta que se ha estado realizando en Quitasueño. Sería bueno que veamos
porque eso no tiene desperdicio. Carlos Abreu Soto, presidente del Consejo de Juntas de Vecinos de Quitasueño de Jaina. Señor síndico, le queremos mandar un mensaje a usted y al presidente de la República, Danilo Medina, para que le ayude a usted a hacer lo que él sabe hacer lo que nunca se hizo con lo que hoy tenemos en nuestra comunidad. Ahí están sus obras, señor síndico, que durante 3 años usted jamás, durante sus 3 años de gestión, usted jamás, después que llegó al poder, jamás ha vuelto a esta comunidad. Ahí están sus obras, o es río o es calle, señor síndico. ¿Es cuánto? Tomás de los Santos. La situación de aquí es el problema cuando llueve. Las cuestiones del presidente de la escuela fue un éxito, pero entonces para los niños llegar al colegio, miren la situación en que estamos, que no hay una acera por donde ellos subirse, no tenemos una calle. Esto es una problemática aquí cuando llueve, porque aquí no vive gente. Nosotros necesitamos la calle de Quitasueño, si no aquí va a haber candela, va a haber fuego. Vamos a prenderla a las 6 de noviembre todos los días hasta que nos cansemos, hasta que nos hagan la calle. Queremos toda la calle Quitasueño. Primeramente, nosotros queremos aclarar algo. Esta lucha de la comunidad es la que está en la calle. Aquí no hay un cabecilla, aquí cabecilla es la comunidad. ¿Por qué digo esto? Porque la policía nos abordó y nos dijo que quieren la cabeza de Santiago Aybar, porque supuestamente era el organizador. Si algún responsable que buscan esto ha sido Robert Benítez, porque nosotros aportamos 46% de los votos y él no ha trabajado, no ha hecho nada. Y lo que él dice es que no, hay presupuesto. Mentira, vayan al carril, que hasta donde caminan la vaca y calvia. Es lo que dice que esto es monte, pero cuando votamos estamos lucrativos, ¿verdad que sí? Hemos ido donde en reunión, comisión, formalmente lo hemos hecho. Lo hemos hecho formalmente, esto no es que un reunión por hacer desorden, no. Lo hemos hecho primero y que él dice que él no se va a reunir con nosotros, que quiénes somos nosotros. Pues esa es la consecuencia, estamos en la calle, vamos a estar en la calle hasta que él responda. O trabaja o se va, porque nosotros lo sentamos ahí, porque él ni siquiera ganó allá. Él ganó por Quitasueño, porque allá en la zona norte nadie votó por Isidro, nadie lo apoyó, nosotros lo llevamos ahí, hoy mira cómo nos gana. Mira el ejemplo ahí, mira el ejemplo ahí. Lo que nosotros decíamos ahorita, un presupuesto que se multiplica en un 700%, y esos son los resultados de los ciudadanos. Aparte de eso, como parte del esfuerzo del Movimiento Reverde, vamos a ver una visita que hizo el compañero Juan Uvieres, diputado de la República, diputado de la provincia de Monte Plata, a esa comunidad de San Luis, que se puede hablar de San Luis antes del ingenio y después del ingenio. Veamos.
que vive con un nuevo orden económico, donde haya menos pobres y no un grupito de ricos que ya han hecho de todo. ¿Se comprometen ustedes? Si así lo hicieran, que Dios y el pueblo de San Luis te lo premien. A partir de este momento quedan juramentados como parte del movimiento rebelde, dirigente principal del movimiento rebelde aquí en San Luis y además dirigente de la nacional del movimiento rebelde, el compañero Manuel Rey Ramírez. En este momento no hay espacio para echar atrás. En este momento no es posible que Loma Miranda sea destruida por un grupo de mafiosos. Y en este momento le dimos el frente a Loma Miranda y lo vamos a seguir dando. Así es. Porque ya está bueno que en 500 años los pobres sean más pobres y 27 familias sean más ricos. En este país todavía hay hombres y mujeres dispuestos a echar la pelea por la soberanía nacional, porque haya trabajo para los jóvenes, para las mujeres, no miseria, sino trabajo y ganancia económica. En nombre del movimiento rebelde, las gracias por esta masiva recibimiento que ustedes nos han dado. Acompañan aquí algunos compañeros, entre ellos compañeros de Higüey, que quiso venir a comprobar cómo era esto, compañero Eddie Bonilla, que está al frente del movimiento en Higüey. Estamos desde Higüey hasta Dajabón, hasta Pedernales, pasando por todo el sur y en las 32 provincias de la República Dominicana. De manera, compañeros, que ¡movimiento! Ahí estuvimos viendo al compañero Juan Uvieres en una caminata que hizo en esa comunidad de San Luis con muchas dificultades, que después tendremos la oportunidad de hablar, pero el agua impidió que tuviera más temprano, compañero, alguien que no necesita mucha presentación, que nos viene a hablar sobre el Congreso de los Derechos, la segunda fase del Congreso de los Derechos Humanos, José María Mercedes. Bueno. Muy bueno, señor. Bueno, un placer tenerlo por aquí. El placer es siempre nuestro. No les vamos a quitar mucho tiempo porque ya estamos en la fase final del programa, entonces sería bueno que nuestros televidentes conozcan a profundidad lo que ocurrió este fin de semana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, precisamente, hermano Divino, tal y como había anunciado la Comisión de los Derechos Humanos, un hecho que es o que va a ser parte de la historia, porque por primera vez en la República Dominicana se celebra un Congreso de Derechos Humanos y un Congreso bajo la modalidad en que se desarrolló. Por mandato de la Directiva Nacional, habíamos decidido la necesidad de relanzar la Comisión de los Derechos Humanos desde una perspectiva integradora de los derechos. Y entonces, como convence quien está convencido, teníamos que convencer la dirigencia de la Comisión de los Derechos Humanos y a su dirigente para que a partir de lo que sucedió en el día de ayer, entonces la comisión sea vista y sea entonces tratada de manera diferente. Nos habíamos dado dos objetivos en este Congreso. Primero era lograr integrar a nuestro discurso lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. Llámese a los derechos económicos, sociales y culturales, la lucha por el agua, por la salud, por la vivienda, por el trabajo, por la alimentación, y que a partir entonces del día de ayer ya quedaron integrados a nuestro discurso, quedó integrado en la conciencia de nuestro dirigente y nuestra dirigenta, de que a partir de estos momentos, donde quiera, como ustedes ven ese video de la gente luchando por la calle, ahora donde quiera que se esté luchando por el agua, por la calle, por la salud, por el medio ambiente, por
todo eso que significa el bloque de derechos humanos desde la perspectiva de esos derechos económicos, sociales y culturales. Y en ese sentido, eso se expresó y fue aprobado a manera de unanimidad por los delegados presentes. Otro elemento que nos proponíamos ahí era la proyección de un equipo de dirigentes para que se vea, no como a veces aquí se ve en la sociedad, que los derechos humanos es Manuel María. Entonces quedó claro ayer y evidenciado de que los derechos humanos es un conjunto de hombres y mujeres que, al igual que otros movimientos sociales, como el caso del propio Fenatrano, no es solamente Ubiere, es que detrás de ello hay un equipo dirigencial capaz entonces de poner a la organización frente a la problemática que hoy afecta a la sociedad dominicana. Y eso fue también aprobado por todos los delegados que estuvimos en el día de ayer. Este fue un proceso de conclusión, porque nosotros habíamos hecho 8 precongresos en las 32 provincias, que ya la Comisión de los Derechos Humanos está instalada en las 32 provincias y en más de 80 municipios de los 150 municipios que hasta ahora está distribuida geográficamente en la República Dominicana. Y nos habíamos dado la participación de unos 400 y 500 delegados, y realmente tuvimos que ampliarlo, y más de 900 delegados nos dimos ayer en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en ese primer congreso que contó con delegaciones internacionales de la FIDH, de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, y entonces ya todo eso ha sido formalmente aprobado. Ahí quiero destacar la calidad de las resoluciones. Se tomaron 8 resoluciones que para nosotros son importantes y de gran trascendencia. Por ejemplo, una primera resolución que fue la que se aprobó el documento que va a convertir a la comisión en una organización de masa que va a reivindicar la integridad de los derechos humanos. Una primera. Una segunda fue que ese congreso se la dedicamos al doctor Guarocuya Batista del Villar, un luchador incansable, y entonces quisimos testimoniar a su esposa que los esfuerzos y el trabajo que hizo el doctor Guarocuya Batista del Villar sembró en buen terreno, y el fruto de esos 900 delegados que estábamos ahí es fruto a ese trabajo que el doctor Guarocuya realmente desarrolló como segunda resolución. Una tercera resolución fue que los delegados y las delegadas aprobamos la solidaridad con los 5 presos cubanos que están presos en los Estados Unidos, y que en consecuencia en el día de hoy se le está remitiendo una carta al presidente Obama para que, conforme a la ley norteamericana, proceda a indultarlo y esos 5 patriotas cubanos puedan retornar a su patria de origen y juntarse con su familia que allá los esperan. Una otra resolución mucho más importante es la que hemos estado coordinando junto con Fenatrano, el movimiento rebelde y todo el movimiento y todo dominicano que se sienta con esta causa, que es Loma Miranda. Los 900 delegados aprobaron a unanimidad que Loma Miranda debe ser declarada parque nacional, y que en consecuencia nuestros hombres y mujeres de todos los rincones del país estaremos frente también al Congreso junto a todo ese movimiento, demandando que el Senado de la República declare ya y de urgencia a Loma Miranda como parque nacional. Una otra decisión fue sobre el salario. Estamos pidiéndole al Poder Ejecutivo, al honorable señor Presidente de la República, conforme a esa resolución de los delegados, la necesidad de un aumento general de salario que incluya a guardia y a policía, porque esto, como usted comentaba, no es posible que un presupuesto que se ha duplicado 700 veces, ese presupuesto no nos haya servido de desarrollo para mejorar las difíciles condiciones por las que atraviesa el pueblo dominicano. Entonces también estaremos en el Congreso demandando de que se incluya una partida para el aumento de salario general al sector público, y que dentro de ese sector público se incluyan guardias y policías. Otra resolución muy importante fue lo que tiene que ver con el Tribunal Constitucional. Todos sabemos lo que ha hecho el Tribunal Constitucional con una sentencia que nosotros le hemos definido como un genocidio civil, porque deja a más de miles de dominicanos y de ascendencia haitiana sin nacionalidad, lo deja sin patria.
en franca violación a la propia Constitución que le dio origen a ese tribunal. La Comisión de los Juristas de Derechos Humanos ya hemos analizado la sentencia y hemos detectado que más de 10 artículos de la propia Constitución han sido violentadas, pero después pudiéramos dar mucho más detalle para mostrarles al país el tribunal que tenemos y lo que ha sido el fraude para la sociedad dominicana, la instalación de esta alta corte que pasa por el Tribunal Superior Electoral, para el cual también tomamos decisiones, el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Junta Central Electoral, que no escapa a toda esta situación. Y entonces se tomó una resolución en función de eso. También tomamos otra resolución más importante, esta muy específica para lo que tiene que ver con San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís es una bomba a destiempo, porque ustedes saben, nosotros un poco nos descuidamos y debemos admitirlo así públicamente, porque ganamos la pelea en los haitises. No se pudo instalar la cementera, pero nos dispersamos el movimiento y ¿qué resultó? Que entonces instalan la fábrica en Gautier, por Boca Chica, en San Pedro de Macorís, y ahí está la fábrica. Pero ¿qué resulta? Que no se conforman con lo que tienen, ahora se conforman con un asunto mucho más amplio, y van conforme a las informaciones que tenemos los derechos humanos, van a meter un horno que si, aparte de que 7 empresas tienen a San Pedro de Macorís en una situación de cloaca ambiental, sin que Medio Ambiente haga nada, entonces si se instala eso, va a haber que dejarle todo ese territorio de San Pedro de Macorís, y entonces tomamos una resolución muy especial en función de eso. Otra resolución importante que se tomó allí es en lo que está pasando en nuestro barrio, con la policía, las redadas, los apresamientos ilegales, las ejecuciones, y entonces eso hay que detenerlo, porque también estamos en presencia de violaciones a la Constitución en las que nosotros no vamos a pasar por alto. Al igual que otra resolución que tiene que ver con la Dirección Nacional de Control de Drogas. Nosotros estamos de acuerdo con la lucha a ese problema, a ese mal que tanto daño hace a nuestra sociedad y a nuestros jóvenes. Pero ¿qué resulta? Que no podemos tolerar que a jóvenes indefensos, que a jóvenes que lo único que hacen es servirle y luchar por su comunidad, se estén apresando jóvenes inocentes, y con el problema grave es que muchos de ellos resultan que lo agarran sin nada, y cuando llegan a la dirección ya supuestamente tienen la droga en los bolsillos. Y eso es inaceptable en un Estado social democrático de derecho que no podemos tolerar. Es decir, que se tomaron unas 8 o 9 resoluciones que ahora enmarcan el trabajo hacia dónde vamos los derechos humanos. Y lo más importante es que todas estas resoluciones se aprobaron a unanimidad, que la gente fue un proceso previo, que lo han asumido consciente, y entonces a partir del día de ayer, entonces otro gallo va a cantar en materia de derecho en la sociedad dominicana. Estaremos presentes en cada una de esas manifestaciones, porque al final toda esta lucha general que ha estado llevando al pueblo es por derecho. Entonces el Congreso ha dicho, bueno, no solamente tenemos los derechos constitucionales que están ahí, del 34 al 70 en la Constitución, no solamente somos signatarios de pactos, de 8 pactos y convenios internacionales de lo que la República Dominicana es signataria, no solamente nos conformamos ya con eso, es que la población dominicana, y hacia allá vamos, tenga el derecho a disfrutar estos derechos, que no puede seguir pasando lo que hoy pasa. Cuando usted va a un hospital, sabemos las calamidades que se pasa. La educación sigue siendo un desastre. La vivienda, miles de viviendas inservibles. Y entonces en función de eso, el Congreso resolutó todas estas cosas que habíamos aprobado. Y queríamos aprovechar entonces este espacio para dar a conocer todas estas decisiones que tomó el tiempo es un terror. Y más en televisión. En televisión. Esperamos que tú regreses nuevamente, porque hay una serie de elementos a tomar en cuenta y analizar para que nuestros ciudadanos conozcan a profundidad no solamente el problema de lo que se dice en contra de los derechos humanos y la lucha por los derechos humanos, sino de los elementos y el trabajo que está realizando esas personas que de una u otra forma no reciben ningún salario, sino asumen responsabilidades que deben ser del Estado y de los organismos oficiales, y que al final de cuentas ponen en riesgo su propia vida. Nos veremos mañana nuevamente en su programa Reverde.
Rebeldes, con los auspicios de la oficina del diputado Juan Ubieres. Cada día en el aire. Rebeldes.